Bien, ahora vamos a repetir el ejemplo, pero empleando la fórmula de Taylor de segundo orden. Ejemplo 2. Repetir el ejemplo anterior empleando la fórmula de Taylor de segundo orden. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar más información. Entonces prácticamente... Sí, la tercera es más aproximada, pero ya eso no lo utilizamos. Solamente vemos hasta segundo orden. Entonces esto es lo mismo. Sí. El modelo, el punto, x sub 0 y y sub 0, por tanto los incrementos. Ya. Lo de la matriz derivada también. Lo que hay que añadir para la fórmula de segundo orden es matriz hessiana. ¿Ya? Eso es lo adicional. Entonces vamos a construir la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana en un punto cualquiera, después lo evaluamos cuando corresponda. Entonces ya sabemos que está formada por las segundas derivadas. Entonces esta de aquí es la primera derivada de f con respecto a x. Entonces esto lo vuelvo a derivar con respecto a x para obtener la segunda derivada con respecto a x. Entonces eso es como tener x a la menos un medio. Entonces si lo derivamos queda menos un medio por x a la menos 3 medios. O sea que quedaría menos e a la y sobre 4 por x a la 3 medios. Porque es x a la menos 3 medios, entonces lo pongo en el denominador. Ahora, esta misma derivada que está con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y para sacar la mixta. Recuerden, en la primera fila, la primera derivada es con respecto a la misma variable. La segunda derivada, la segunda vez que se deriva cambia la variable. Entonces, esta misma derivada de f con respecto a x, ya la derivé con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y, para la mixta. Entonces, con respecto a y queda e a la y sobre 2 por raíz cuadrada de x. ¿Ya? Terminamos con la primera fila. Ahora en la segunda fila vamos a poner todas las segundas derivadas que primero fueron calculadas con respecto a y y luego con respecto a las otras variables. Entonces esta es la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Entonces aquí tocaría la segunda derivada de f. Primero con respecto a y, luego con respecto a x. Entonces ahora la derivo con respecto a x. Si derivo con respecto a x, me queda e a la y por la derivada de raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Queda lo mismo, porque nosotros ya sabemos que si la función es de clase C2, sus derivadas mixtas son iguales. Y la otra derivada es la de segundo orden con respecto a y, la iterada. Esto lo vuelvo a derivar con respecto a y y me queda lo mismo, ¿no? Raíz cuadrada de x por e a la y. Entonces ahí tengo la matriz hessiana. Entonces ahora por la fórmula de Taylor de segundo orden, tenemos que f de x es aproximadamente f de x sub 0 más la matriz derivada de f evaluada en x sub 0 por el vector incremento más un medio la matriz hessiana evaluada en x sub 0 por h y luego producto escalar con h, producto punto, ¿no? El estándar de Rn. Entonces, miren, esta parte no la vamos a hacer en este momento, ¿por qué? Porque ya la hicimos, ¿verdad? ¿Cuánto es esta parte? 95/40, perfecto. ¿Ya? Entonces solamente vamos a calcular el otro término. Necesitamos la matriz hessiana evaluada en el punto 4,0. Entonces la matriz hessiana evaluada en 4,0. Entonces queda e a la 0, que es 1, sobre 4 por 4 a la 3 medios.
Entonces, ¿cuánto es 4 a la 3 medios? Eso es 8. 8 por 4, 32. Menos 1 sobre 32. Acá en este término tenemos e a la 0 sobre 2 por 2, es decir, 1/4. Esto también es 1/4 porque es simétrica. Y aquí tenemos 2. Esta es la matriz hessiana. Entonces ahora la matriz hessiana, evaluada en x sub 0, por el vector incremento. Entonces, menos 1/32, 1/4, cuarto 2, por delta x, delta y. No voy a reemplazar todavía delta x, delta y, porque después quiero hacer las operaciones y simplificar. Ya. Entonces voy a dejarlo como delta x, delta y. Entonces aquí queda menos 1/32 por delta x más 1/4 por delta y. Ahora, segunda fila con esta columna, 1/4 por delta x más 2 por delta y. Y ahora hago el producto punto, matriz hessiana evaluada en x sub 0 por h, producto punto con h. Entonces, esto de aquí producto punto delta x, delta y. Entonces con esto de aquí quedaría que la matriz hessiana evaluada en x sub 0 por el vector h y todo eso producto punto h nos da una expresión escalar, lo cual es lógico, pues, ¿no? Porque eso que sale de allí multiplicado por un medio se añade al 95/40. Entonces tiene que salir un escalar. Eso es menos 1/32 delta x más 1/4 delta y por delta x. Porque eso es producto punto, ¿no? Componente con componente. Más 1/4 por delta x más 2 por delta y por delta y. Entonces aquí desarrollando las operaciones va a quedar menos 1/32 por delta cuadrado x más 1/4 por delta y por delta x más 1/4 por delta x delta y más 2 por delta cuadrado y. Y aquí siempre van a quedar estos dos términos. Bueno, hay unos términos que se van agrupando, por eso es que yo no quería al principio reemplazar los incrementos, sino que quería primero simplificar. Entonces ahora sí vamos a reemplazar el término adicional que va a contribuir a mejorar el resultado anterior, es 1/2 de todo esto. Entonces delta x es menos 0.1 al cuadrado más 1/2 por menos 0.1 por 0.2, que es delta y, más 2 por 0.2 al cuadrado. Entonces esta parte es la que va a contribuir a mejorar la aproximación. ¿Cuánto es esto? Y bueno, aquí va a quedar un centésimo, 1 sobre 3200, y menos, aquí queda un décimo por 1/5. O también podemos poner un décimo por 2 décimos, se va el 2 y queda 1 sobre 100, ¿verdad? Y 0.2 al cuadrado, eso es como tener 1/5 al cuadrado, un 25avo. Estoy haciendo así porque en el examen no se usa calculadora, entonces hay que hacerlo así.
Bueno, aquí, denominador común, 3.200. Así queda menos 1. Menos 32. Ahora, 3.200 para 25. Bueno, 3.200 es como tener 32 por 100. 32 por 100, si lo divido para 25, queda 100 sobre 25, que es 4. 4 por 32. 4 por 2 es 8. Por 128. 128 por 2, 256. Entonces quedaría 1 sobre 6.400 por, esto es menos 33 más 256. Entonces quedaría 6 menos 3, 3, 5 menos 3, 2. 223 sobre 6.400. Entonces, en conclusión, la raíz cuadrada de 3.9 por e a la 0.2 es aproximadamente, ¿no? Está mejor, pero sigue siendo aproximadamente 95 sobre 40, que es hasta términos de primer orden, más la contribución, que está haciendo el término de segundo orden, 223 sobre 6.400. ¿Y esto cuánto sale? A ver, pura curiosidad. Con la calculadora, 95 sobre 40 más 223 sobre 6.400. 2.4098. ¿Ya? Recordemos que el valor exacto es este. Entonces ahora vemos la diferencia entre ese valor y 2.4098 para estimar R2. Esto menos eso nos da R2. 2.27 por 10 a la menos 3. ¿Sí ven cómo bajó R1? No solamente para que ustedes hagan una comparación, R1 es esto menos esto. Ya, vamos a usar estos tres decimales que están aquí. O sea, este menos este. Por ejemplo, 10 menos 5, 5. Solamente para que ustedes comparen. Aquí 0.030 Bueno, y R2 2.200. Entonces miren cómo R2 bajó. Aquí estamos hablando de que este es un 3.7 por 10 a la menos 2, este es un 2.27 por 10 a la menos 3. Entonces la fórmula de Taylor de segundo orden ya da una mejor aproximación.